¿Qué tal? Bienvenidos a este nuestro segundo programa de Emprendiendo y Aprendiendo, el programa de emprendimiento y de empresa de Almendralejo Noticias Televisión. En este segundo programa tenemos por delante dos entrevistas muy especiales, dos entrevistas a dos mujeres hechas a sí mismo, dos mujeres emprendedoras, dos mujeres empresarias y dos mujeres que han consolidado sus respectivos negocios en diferentes sectores. Por una parte, estaremos con Paloma Cruz, licenciada en Química y que está dedicada al sector de la purificación del PET reciclado, un sector casi desconocido en la comarca de Tierra de Barros, pero en el que Paloma Cruz lleva trabajando más de 20 años. Y también estaremos con Marifé Fuentes, una de las empresarias más conocidas de toda Extremadura y principalmente de la capital de Tierra de Barros. Ahora es directora gerente de Bodegas Leneus, una bodega que produce el 100% de sus vinos basados en 100% ecológicos, responsabilizados con el medio ambiente. Pero sobre todo vamos a disfrutar de dos caminos empresariales repletos de obstáculos, repletos de adversidades, pero también con muchas cosas y con muchos detalles que han gratificado a cada una de nuestras protagonistas. Vamos a empezar con Paloma Cruz, cuyo almacenaje de PET reciclado lo tiene en la carretera de Badajoz, en uno de los polígonos industriales de Almendralejo. Allí trabaja junto a 16 personas que ya componen su empresa, Ilex Green, una empresa que con un nombre que vais a descubrir, muy de la tierra, y sobre todo una empresa que se ha abierto bastante camino en el sector de la purificación del PET reciclado, abarcando bastantes puntos en el mercado nacional. Tiene una historia muy interesante de Almendralejo de toda la vida, pero sobre todo labrando un futuro empresarial verdaderamente ejemplar. Nos vamos a las instalaciones de Ilex Green. Allí nos espera Paloma Cruz. Estamos en este segundo episodio de Emprendiendo y Aprendiendo y como te habíamos avanzado, nos hemos venido a las instalaciones de Ilex Green, situada en la zona de la carretera de Badajoz, en el polígono industrial, en Almendralejo, la capital de Tierra de Barros. Queremos conocer más sobre este proyecto que gira en torno a la purificación del plástico PET, un proyecto que acaba de ser galardonado con un premio regional a la sostenibilidad y a la eficacia, y nos ha abierto las puertas de Ilex Green, su directora general, Paloma Cruz. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por abrirnos las puertas de vuestra empresa para conocer un poquito más sobre Ilex Green, y lo primero que quiero saber es cómo definiría la directora general su propia empresa. Bueno, pues nuestra empresa es difícil de explicar muchas veces porque nuestro producto no es muy conocido, es el plástico PET, como decías, reciclado, que es el que viene de los envases de las botellas, de las bandejas, y nosotros lo que hacemos es ese PET que nos suministran nuestros proveedores, lo purificamos para dejarlo pues, con unas especificaciones que sean aptas para hacer nuevos envases. Digamos que es un proyecto muy novedoso, incipiente, aunque en un sector que ya lleva tiempo. Sí, el PET reciclado, pues como todos los reciclados, desde prácticamente el año 96, 97, que Coembe comenzó a gestionar los residuos en España, ha ido creciendo y ha ido avanzando. Y cada vez es más necesario incorporar nuevos productos reciclados al mercado, pues con los cambios legislativos, con la necesidad de la economía circular, y ahí estamos avanzando con el sector. Bueno, Paloma Cruz, licenciada en Química, 46 años, lleva más de 20 en el sector de Almendralejo. Explícame quién es Paloma Cruz. Pues bueno, como has dicho, soy una almendralejense, comencé trabajando fuera de Almendralejo, pero en la región, y hace unos 20 años empecé en el mundo del PET, en otra empresa, una empresa recicladora de aquí de la región, y poco a poco pues conociendo el sector y lanzando nuevos proyectos y nuevas ideas. ¿Cómo hace un recorrido empresarial, Paloma, desde que sale de la Universidad de Extremadura además, y empieza a meterse en el mundo laboral? Porque creo que primero estuviste en la zona de Monesterio, zona lindando con la provincia de Huelva, en una mina.
Sí, estuve en el laboratorio, o sea, mis inicios en el sector fueron en el mundo de la minería, que no tiene mucho que ver con los plásticos, pero al final en el departamento de calidad. Y cuando conocí el proyecto de esta empresa de reciclaje que se instalaba en Extremadura, decidí optar al puesto, confiaron en mí, estuve trabajando allí durante casi 10 años y ahí es cuando surge la oportunidad de avanzar en el sector, de crear un nuevo proyecto junto con otros socios y me lancé pues al mundo empresarial, pero siempre ligada al reciclaje del PET. Me interesa mucho esta parte, o sea, siempre hay un café, siempre hay un momento, una conversación, un encuentro, una llamada telefónica que despierta la chispa emprendedora. ¿Recuerdas, Paloma, ese momento bajo tu experiencia? Sí, bueno, no fue un momento concreto, fue un periodo, pero fue pues a partir de una idea que surge a Antonio Fernández, que es mi socio, y bueno, nos lo propone a los otros socios que fuimos en esta primera empresa, pues desarrollar un proyecto de la mano de una gran recicladora a nivel peninsular y bueno, nos pareció una idea interesante, le vimos posibilidades de crecer y nos lanzamos. O sea, sí, pero sí se podría decir. El otro día comentábamos con Ana Vega, la directora general de empresa de la Junta, en este primer episodio, en el episodio anterior de Emprendiendo y Aprendiendo, que el camino del emprendedor siempre está lleno de dificultades, hay que saberlo desde el minuto uno. ¿Qué dificultades se han encontrado, Paloma, en ese comienzo de partido? A ver, es difícil desde el punto de vista de la incertidumbre que siempre tienes cuando tienes la idea de un proyecto. Bueno, pues los plazos no son, tú tienes idea de comenzar en una fecha, de repente la maquinaria no llega o los permisos, porque hay que lógicamente estar todo perfectamente coordinado y los plazos a veces son duros cuando no llega mercancía o cuando un cliente, pues también en este sector se pasa momentos de bajo consumo y esa incertidumbre pues es lo que más, el salto al vacío, ¿no? Cada mes o cada trimestre. Eso podría decir que son las dificultades. ¿Y hubieras tenido más dificultades o crees que hubiera sido más distinto el camino, por formularte la pregunta de otra manera, el hecho de que fueras un hombre o una mujer en aquel momento, estoy hablando de hace unos cuantos de años? Creo que no, yo he tenido la suerte de la gente con la que me he encontrado, tanto compañeros, colaboradores, mis socios, mi familia, como los clientes. Yo no he sentido que haya tenido más dificultades por el hecho de ser mujer. No sé si en otros sectores o otras mujeres han encontrado ese problema, yo afortunadamente no. Qué bien. Nos vamos a meter de lleno en Ilex Green, en vuestra empresa. Lo primero que me detengo es en el nombre, aunque ya hemos hablado fuera de la entrevista, pero ¿por qué Ilex? ¿Por qué Green? ¿Y por qué no PET? Pues mira, precisamente Ilex Green es por no abusar o no utilizar la palabra PET. Aunque estuviese PET en el nombre, si no estás en el sector sigues sin saber a qué se dedica la empresa. Y sí es verdad que muchas de las empresas de nuestro sector tienen el apellido o la coletilla del PET y nosotros no queríamos. Entonces, bueno, queríamos algo que estuviese relacionado con nuestra tierra, con nuestra región. Ilex es el nombre de la encina en latín y bueno, ¿qué árbol más representativo de Extremadura que la encina? Y el verde, lógicamente, pues porque somos una empresa verde y queremos fomentar eso, el reciclaje, la economía circular. Luego hablaremos también de ese galardón que ha recibido Ilex Green en esta categoría de sostenibilidad y eficacia, pero hemos venido a conocer vuestra empresa. Estáis situados en Almendralejo, tenéis 2 centros neurálgicos, un centro más de oficinas, que es donde nos encontramos realizando este episodio de Emprendiendo y Aprendiendo, y luego tenéis un centro más de fabricación. ¿Cómo se estructura orgánicamente Ilex Green? Ilex Green es una empresa pequeña en número y bueno, todos los departamentos estamos muy relacionados. Está de dirección, donde estamos mi socio y yo, parte en el resto de departamentos, el de producción, lógicamente, que es donde está
la línea de purificación y luego tenemos un departamento de calidad, porque para nosotros es fundamental que todos nuestros productos cumplan con las especificaciones que necesita el cliente, y un departamento de administración, de logística, comercial, en fin, como el resto de las empresas, pero todos trabajamos muy mano a mano. 16 trabajadores actualmente. ¿Cómo se ha ido procesando ese crecimiento? Comenzamos 5 personas, porque inicialmente no teníamos planta de producción, y bueno, pues 5 personas que trabajábamos en la parte administrativa de la empresa. Una vez que comenzamos con la línea de producción y ya es necesario un laboratorio de control de calidad, es cuando comenzamos a crecer. Actualmente estamos trabajando 3 turnos en producción y logística, y en oficinas y laboratorio también necesitábamos ese crecimiento de la mano de producción. Ahora mismo somos 16, pero la idea es que cuando termine el año seamos 20, porque la línea tiene que seguir creciendo en este año. Me voy a detener aquí, voy a coger este botecito para que la gente sepa realmente qué es lo que hacéis, ¿no? Sí. Porque muchas veces hablamos de las empresas, del plástico PET, la purificación del producto PET. Cuéntame con este bote, tómalo. Sí. ¿Cómo es vuestro proceso? Pues mira, además de estos botecitos, queríamos ponerlo en un bote de PET porque es donde se ve el origen, ¿no?, de nuestro producto y al final de nuestra materia prima. Este envase, cuando se va a reciclar, hay que triturarlo, hay que lavarlo y hay que eliminarle contaminantes, porque estos contaminantes son intrínsecos en la propia botella, no solo porque partes del envase, como pueda ser el tapón, no son de PET o la etiqueta, sino porque como viene en un sistema de recogida donde hay otros tipos de plástico, pues a veces en las plantas de selección, en las plantas de reciclaje, no se retiran completamente esos otros plásticos. Nosotros compramos este PET, que como digo ya está seleccionado, está lavado y está triturado y reciclado, pero le damos ese toque final, pues le quitamos polvo, metales, otros plásticos, otros contaminantes que pueda haber en el proceso, y ya ofrecemos una escama de PET reciclada y purificada y apta para nuevos usos. Digamos que vuestros principales proveedores son empresas que trabajan ya el PET elaborado. Los clientes, perdón, los clientes, sí. Sí, claro, sí. Nuestros clientes fabrican lámina de PET con la que luego hacer bandejas o envases incluso. Sé que eres una mujer muy emprendedora, muy empresaria, y además perteneces a la red M de Mujeres Conectadas. ¿Cómo te surge esta opción de conectarte también a nivel empresarial a otras mujeres? Pues a través de la propia Junta de Extremadura, investigando un poco de los recursos que ofrecen, veo esta parte de M, de estas mujeres emprendedoras, donde es un punto de encuentro pues, para que mujeres empresarias de la región nos conozcamos y establezcamos vínculos. Aunque no pertenezcamos al mismo sector o laboralmente a lo mejor no nos encontramos, pero sí que todas podemos llegar a tener en algún momento las mismas dudas o las mismas oportunidades o los mismos retos, y bueno, pues es satisfactorio encontrarte que hay otras empresarias en la región que tienen pues tus mismas inquietudes prácticamente. Y también el aprender, ¿no? Porque tengo la sensación de que muchas veces cuando te conectas con empresarios diferentes, despiertas tu mirada a otras cosas que quizás no conocías, ¿no? Al final estás aprendiendo conectándote, ¿no? Sí, porque como te decía, no solo de la gente de tu sector aprendes o te enriqueces, sino también conocer las experiencias de otras personas hace que surjan nuevas inquietudes o proyectos que eran desconocidos para ti, pues siempre es interesante. Para vosotros imagino que ha sido muy importante pues recibir este año en uno de los premios de Extremadura Región Emprendedora ese galardón que también podemos ver detrás de ti, que es el premio a la sostenibilidad y eficacia. Cuéntame cómo lo habéis gestionado dentro de la empresa. Pues con mucha ilusión, porque un premio siempre es un reconocimiento a tu labor. Para nosotros es muy satisfactorio porque es el reconocimiento a toda la empresa. O sea, somos una empresa muy joven en la parte productiva y bueno, pues se agradece muchísimo porque nos da impulso. ¿Hacia dónde va el sector del PET reciclado?
El sector del PET reciclado va a mucha tecnificación y va a mucha legislación, porque primero por la entrada en vigor del impuesto al plástico de un solo uso y después porque un material reciclado que llegue al consumidor tiene que tener todas las garantías de seguridad y de fiabilidad, ¿no? para estar tranquilos. Entonces es un sector donde el hecho de tener todos los reglamentos, de tener toda la tecnología y de tener toda la seguridad va de la mano. De hecho, es un sector muy creciente, muy incipiente por ese impuesto que habíamos comentado y porque evidentemente se va a bonificar y premiar más cada día el hecho de ir hacia materiales sostenibles en el medio ambiente, ¿no? Claro, o sea, esta economía circular de la que tanto se habla tiene que ser una realidad. Eso es. Y para ello pues tenemos que intentar evitar el uso de recursos naturales de primera generación, ¿no? Los materiales vírgenes. Tenemos que utilizar los materiales reciclados para darle una segunda vida a esos materiales y para evitar el vertedero y para ser más sostenibles. Te voy a hacer una pregunta que tiene un poquito de trampa y que no te va a coger de sorpresa porque es verdad que a algunos que entrevisto sí antes intento ponerles un poco en situación. Si te cayera 1 millón de euros para tu empresa, sí, libres de impuestos, ¿qué harías con él? Pues aumentar la línea, crear más, poner una línea paralela y hacer más producción, seguro. ¿Y qué le queda más a Iles Green para crecer? ¿Cuáles son los próximos pasos en su camino? Nosotros, como te digo, estamos muy pendientes de la legislación. Nuestros pasos siempre son ir acorde con los nuevos reglamentos y ir trabajando pues, para que nuestro producto tenga calidad, tenga garantía y crecimiento en volumen, fundamentalmente. ¿Cómo es el día a día de Paloma Cruz en su empresa? Pues mi día a día soy una trabajadora más de la empresa. Venimos y nada, estamos pendientes de la producción, de la calidad, de las ventas, de los clientes. Bueno, pues eso, día a día pendiente de todo lo que pasa en la empresa. Y me decías que bueno, la mayoría de clientes de momento a nivel nacional, ¿no? Sí, tenemos algo fuera de España, pero cerquita, Portugal, pero fundamentalmente nacional, porque al final, bueno, el transporte también contamina, también hay que reducir el CO2 y lógicamente transportes muy largos no tendría mucho sentido con la idea de la sostenibilidad que tiene nuestra empresa. Como almendralejense, supongo que contenta de pertenecer a una tierra eminentemente emprendedora. No obstante, hace muy poquito 5 premios fueron para Almendralejo, pero bueno, estamos acostumbrados a verlo habitualmente, que empresas de aquí de la localidad, incluso del entorno de la comarca de Tierra de Barros, reciben muchos galardones y no solo que reciban galardones, sino que en sus números y en sus cifras anuales van experimentando un crecimiento notable. Pues sí, el contacto que tengo con otros empresarios de la zona, de la ciudad, es que Almendralejo se está moviendo y estamos haciendo cosas muy interesantes en muchos sectores diferentes y la verdad que muy contenta el día que estuvimos en la gala de entrega de los premios de ver que tantos paisanos estábamos allí y nos alegramos por supuesto mucho unos de los otros. Quiero terminar con un par de reflexiones. La primera es ¿a quién le debe Paloma Cruz especialmente ser la mujer empresaria que es hoy? Uy, qué difícil. Pues se lo debo a mucha gente, principalmente a mi familia, porque siempre me ha apoyado, me ha empujado para no frenarme y como te digo, siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis padres, de mi marido, de mis hijos y también le debo mucho a mi socio, porque él es más valiente que yo muchas veces. Es que soy muy valiente para este tipo de... Sí, yo reconozco que igual soy un poco más conservadora en el sentido de me da más miedo y gracias a que él tiene ese arrojo y ese empuje, pues hemos conseguido tener una empresa como la que tenemos hoy en día, de la que estamos muy orgullosos. Y ya por último, para terminar, ¿en qué te gustaría que se convirtiera Iles Green en el futuro? Me gustaría que fuese una empresa que cuando la gente escuche hablar de ella
tuviese la sensación de que es una empresa socialmente muy responsable, que nuestros trabajadores estén muy felices aquí y se jubilen aquí y que cree pues riqueza en la región. Pues es la historia de Paloma Cruz, directora general de Iris Green, una empresa que trabaja con el plástico PET reciclado, que, bueno, ya sabéis, trabaja con un montón de clientes de toda España, que se ha implantado en Almendralejo, que lleva muy poquito tiempo, desde 2018, pero que la experiencia de llevar mucho tiempo en el sector les está abriendo muchas puertas y sobre todo construyendo pilares muy importantes de cara al futuro. Gracias por abrirle las puertas de vuestra empresa, Almendralejo Noticias, a este programa de Emprendiendo y Aprendiendo, y ojalá volvamos a sentarnos próximamente para seguir contando buenas cosas vuestras. Será un placer. Muy bien. Pues verdaderamente apasionante lo que hemos podido disfrutar con esta entrevista a Paloma Cruz, una empresaria verdaderamente ejemplar. ¿Y qué vamos a decir de nuestra siguiente protagonista, Marifé Fuentes, directora gerente de Bodegas Leneus, una bodega familiar, una bodega que fundó su padre Ángel Fuentes y que tuvo un deseo muy particular, que en el futuro tuviera su propia marca de vinos y retumbara por toda España. Lo ha conseguido Leneus y además lo ha hecho con una etiqueta muy personalizada, la de los caldos y vinos 100% ecológicos, vinos que están sonando en el mercado nacional e internacional con numerosos premios y distinciones y sobre todo una carrera empresarial, la de Marifé Fuentes, que también es digna de elogiar. Vamos a conocer su historia y la historia de los vinos de Bodegas Leneus. Pues hasta aquí hemos venido, hasta Bodegas Leneus, aquí muy cerquita de Almendralejo, dentro de Almendralejo, muy cerquita de carretera de Alange, y aquí esconden esos preciosos y preciados vinos ecológicos de Bodegas Leneus. Y estamos, mejor dicho, con Marifé Fuentes Suárez, que es directora gerente de esta bodega. Marifé, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, mira, muy bien, ¿qué tal? Y gracias por abrirnos las puertas de vuestro tesoro, vuestro cofre, vuestra bodega, donde guardáis los preciados vinos Leneus. Es un placer, la verdad, recibiros y poder contaros un poco lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Bueno, pues estábamos comentando, fuera de lo que es la cámara, la bondad que tiene el poder estar en una bodega 100% ecológica, una bodega que cuida el vino de una manera muy peculiar y en un proyecto, Marifé, que tú conoces desde el minuto prácticamente cero. Imagino que para ti, a nivel empresarial, debe ser una satisfacción. Pues la verdad, no se imagina nadie hasta qué límite, porque esto no es una cosa que decidiésemos cuando le hicimos la bodega en el 2003, esto es una cosa que se vino fraguando desde que éramos así. Nosotros jugábamos a ayudar, entre comillas, a mi padre en la vendimia, siempre le hacíamos alguna trastada, y él siempre nos transmitió esos valores de respetar a la tierra, del trabajo bien hecho, esa educación, y sobre todo nos transmitió el querer trabajar en la misma línea que trabajábamos en el campo, trabajar en la bodega y poder sacar unos vinos de calidad, con nuestra personalidad. Y jugábamos a hacer vinos ya entonces, porque cogíamos las escorias que se iban quedando en la viña para atrás y hacíamos nuestro mosto, lo metíamos en botellas, que una vez tuvimos un percance porque claro, aquello fermentó y explotó, que tuvimos un susto, y todo esto lo hacíamos jugando desde la inocencia sin saber ni lo que era el vino ni lo que conllevaba todo aquello, ¿no? Pero sí que mi padre siempre nos transmitió eso y siempre nos decía, un día vamos a tener nuestra bodega. Entonces sí, era algo que estaba ahí. Eso he oído en alguna ocasión sobre vosotros, sobre Bodegas Leneus, que el sueño de Ángel Fuentes, que era tu padre, era que algún día esta bodega tuviera una marca propia, este vino tuviera una marca propia y que sonara por todas las partes de España. Y lo habéis conseguido. La verdad es que sí. Lo habéis conseguido. 2003 fue el año de inauguración de lo que es la marca Bodegas Leneus. Estáis de enhorabuena, cumplís 20 años, que hoy día en la empresa es mucho tiempo. La verdad es que sí, fue el primer año que se pisó, que entró nuestra uva por esa puerta.
Quiero descubrir, antes de adentrarnos en el maravilloso mundo de los vinos Leneus, quiero descubrir un poquito más sobre Marifé Fuentes. En Almendralejo y en la comarca de Tierra de Barros, nosotros que hacemos este programa para Almendralejo Noticias Televisión, nos conocemos prácticamente todos, pero todos tenemos una historia detrás. Marifé, tú eres cosecha del 70 se puede decir así, nunca mejor dicho. Eres mujer empresaria, has sido mujer emprendedora, eres mujer familiar, pero ¿cuándo nace todo esto? ¿Cuándo Marifé Fuentes nace su chispa de emprendimiento? Bueno, pues con la línea de embotellado es digamos, el sello de identidad en el que tomo yo la iniciativa y como socia de la empresa familiar decido sacar esa línea de negocio que nadie había trabajado antes. Esto se produce en 2013. Empezamos a trabajar, empezamos a hacer el vino en barrica, a darle forma a toda la imagen, la marca, que aunque ya teníamos registrada en 2003 como Leneus, pues había que renovarla o ya abandonarla. Entonces teníamos una línea, una regularidad, teníamos un vino de mucha calidad que siempre que lo llevábamos a eventos familiares, con amigos, siempre nos decían, pero ¿cómo no estáis embotellando con vuestra marca? Este vino sí tenéis una calidad excepcional y encima ecológico. Y ya recuerdo que tuvimos una reunión con unos amigos que vinieron gente de toda España, gente de Madrid, y ahí ya fue que tomé la decisión, digo, me lanzo yo, me dedico yo a toda esta tarea. Y fue así como sacamos ya la línea esta de embotellado, que es la que yo me identifico y que soy la imagen, claro, porque soy la que al final estoy dinamizando y siempre dando a conocer la marca. Está bien, porque la historia tiene ese momento, ese punto de inflexión. No sé si cuando te iniciaste en el negocio familiar, porque estamos hablando de una bodega muy familiar, en algún momento te habías imaginado ser la directora gerente de la bodega. ¿Fue algo que se propició en ese momento que me has contado o ya en tu mente de joven ibas viendo qué podía pasar? Yo la verdad es que siempre he sido muy inquieta de mente y siempre he emprendido muchas cosas en mi vida personal, en casa, y siempre he sido muy soñadora, pero nunca me había visto como gerente de ninguna empresa. Más como trabajadora o compañera y bueno, y sigo en esa línea, aunque ahora mismo sí, es verdad que soy la gerente de la bodega, pero al final soy una más y todos sumamos y todos estamos ahí, que lo mismo te ponen las botas de goma que sí, te colocas la chaqueta y te vas a la calle. Sobre todo el que ha sido trabajador desde pequeño es muy difícil quitarse del campo de batallas. Hay que decir que a Marifé Fuentes se le conoce en nuestro territorio, en nuestra zona, por ser empresaria del sector de los vinos y del cava, pero hay que decir que Marifé se dedicó en alguna otra ocasión a otros sectores, que imagino, como dice este programa, sirvieron para aprender. Pues la verdad es que sí. Bueno, trabajé desde una distribuidora de productos de alimentación en una oficina, he trabajado como comercial, monté una inmobiliaria y una financiera, y ahí sí fui yo la promotora sí. Y bueno, y siempre estaba también trabajando en la empresa familiar, tanto en el campo como en la bodega. Sí es verdad que llegó un momento en el que, bueno, con la crisis del ladrillo, la inmobiliaria vimos que no estaba siendo rentable, que no era interesante. Decido cerrar la inmobiliaria y entonces me planteo salir al mercado, ofrecer mi servicio a otras empresas. No encontraba, me salían ofertas de empleo, pero no me identificaba, no me sentía cómoda. Sí. Y por otro lado tenía mi empresa que seguía funcionando y que necesitaba a alguien como yo que diera ahí un empuje exacto. Y entonces
llegó el momento que me planteé, digo, pero bueno, ¿qué hago? Encima además, de ser mi empresa, es un producto con el que me identifico, porque nosotros hacemos todo ecológico, pero es que yo llevo desde que era una niña, que no sé en qué momento me sentí yo esa carga, esa presión de tener que hacer algo por el planeta, de proteger el planeta. Bueno, yo veía siempre con mi padre los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, que era un fiel defensor de la naturaleza y que daba muchos mensajes, y un profesor que yo recordando en el colegio desde muy pequeño, no sé si era el quinto o el sexto de EGB, que era entonces la EGB, ya nos hablaba también del cambio climático, y entonces eso a mí me impactó, pero luego hago reflexión y miro atrás y digo, sí, realmente nadie del colegio ha sentido esa carga. Entonces yo decido seguir en esa línea. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo nuestra producción ecológica, y qué mejor ofrecer al mundo un producto con el que me identifico, que desde que tenía 16 años ya era socia y activista de organizaciones que no por la publicidad. Sí, en defensa del medio ambiente y de la naturaleza. Me parece súper interesante porque te has sumergido en un mundo, el de los vinos ecológicos y sostenibles, no solo de manera mercantilista y de manera económica como negocio, sino de manera pasional. O sea, me parece un binomio perfecto que quizá era desconocido. Normalmente el empresario va buscando también la parte mercantilista. El otro día hablábamos con Ana Vega en uno de nuestros programas de Emprendiendo y Aprendiendo, y nos decía eso, ¿no? Que todo empresario tiene que ver un poco la moneda, ¿no? Tiene que ver que detrás hay un negocio y algo que al final le va a hacer funcionar su empresa. Pero si lo conectas con algo que amas, yo creo que es lo que te mantiene viva. Pues la verdad es que sí. Y además que cuando empezamos, ahora está como más ya en el punto de mira de todos, que hay que hacer cosas y que hay que cambiar todos los procesos. Pero cuando nosotros empezamos, la gente nos tomaba por locos. Entonces era algo que... Y yo en mi casa, cuando desde el año 85-86, yo llegaba a mi casa y decía, esto no se puede hacer así, que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Y me decían, madre mía, ¿de dónde ha salido? ¿Qué le ha pasado? Claro, porque es que entonces nadie hablaba de eso. Háblame de la progresión de la mujer dentro del sector del vino, porque ese también es otro capítulo que hay que tocar, ¿no? En una empresa como esta, y que hay más, sobre todo en Almendralejo y la comarca de Tierra de Barros, mujeres liderando el sector enológico. La verdad es que hay más de lo que parece, y además, si nos ponemos a mirar ya al pasado, a nuestra abuela y nuestra bisabuela incluso, hasta donde yo llego, todas han estado trabajando tanto en la tierra como en vendimia, y bueno, no tanto en bodega, porque además, yo no sé si sabrás, pero las mujeres han tenido vetada la entrada en las bodegas, porque había la creencia de que picaban el vino. Entonces... Que eso hace mucho tiempo. No, te sorprendería. No hace tanto, ¿no? No, en la cosecha del año pasado me prohibieron la entrada en un pueblo en Extremadura, en su bodega, por una bodega familiar, porque me dijeron que no, que a ver si iba a picar el vino, que me hizo gracia, porque ahora se lo dije y digo, pues si eso fuera así yo ya no tendría vino, creo que me dedico a eso profesionalmente y es mi trabajo cada día, pero ellos siguen creyendo que las mujeres pues eso, pueden picar el vino. Afortunadamente, como pasa con la concienciación con el medio ambiente, con el cambio climático y con un poco todo más sostenible, ya eso es lo menor, ¿no? Es lo más minoritario, porque yo creo que la mujer en el papel del mundo del vino está bastante afianzada, y también en el mundo del cava. Hablando de vuestros vinos, nosotros hemos hablado ya muchas veces sobre Bodegas Leneo. Tú y yo nos conocemos de hace tiempo, y yo siempre he estado, fascinado por cómo creasteis el Racing y el Aloe Vera, dos vinos con propiedades muy beneficiosas para el ser humano, totalmente ecológicos, 100% ecológicos, y que, dentro de los mercados nacionales e internacionales han tenido mucho éxito.
Háblame, por ejemplo, primero del Reishi, que creo que es el hongo de la eterna juventud. Así es. Se le conoce como el hongo de la eterna juventud por las propiedades antioxidantes que tiene. Entonces, bueno, nosotros estamos en un sector que hay mucha competencia, aunque nosotros nos hemos diferenciado por hacerlo ecológico, pero ya hay muchas otras bodegas que se han sumado al carro de sacar una línea aparte de vino ecológico. Nosotros teníamos que ir más allá, teníamos que sacar otro producto que nos identificase también como saludable y en la línea de vino ecológico. Y en esa búsqueda, pues hablándolo con el equipo técnico, fuimos planteando diferentes opciones y se nos presentó esta posibilidad de hacerlo con el hongo Reishi y la verdad es que para mí, bueno, pues era algo que iba muy con mi personalidad, porque además yo siempre en casa practico mucho el utilizar todo lo que es los remedios naturales y bueno, pues iba en sintonía. El Reishi hay que decir que es el tinto, vino tinto con esas propiedades antioxidantes, y luego tenemos el aloe vera. Aloe vera, es un vino blanco. Claro, que lo que lleva es el jugo de aloe vera, que tiene propiedades también rejuvenecedoras, sobre todo el jugo de aloe vera, que es de uso interno, porque es más conocido con su uso tópico para la piel, para muchas cremas, ya hay muchos productos en el mercado, pero no tanto el de uso interno, de tomarlo. Y la verdad es que también tiene unas propiedades fascinantes para todo lo que es el aparato digestivo. Marifé, cuéntame cómo, o más que cómo, qué diferencias hay entre la elaboración de un vino no ecológico y la elaboración de un vino 100% ecológico. Digo las diferencias sobre todo para que el gran público se entere cómo lleváis ese proceso desde que se cultiva evidentemente la uva en la vid hasta que estamos descorchando una botella. Bueno, pues en la tierra, en el campo, tienes mucho más tienes mucho trabajo en todo el proceso, ¿no? En la tierra, pues, tienes que estar más pendiente de si hubiese posibles plagas, pues tienes que trabajar con tratamientos que no son malos para la salud ni para la planta, ni que no son tóxicos, no son químicos, y que no penetren ni en la planta ni en la tierra. Entonces, bueno, pues mi hermano Miguel Ángel, que es el que se encarga un poco de todo el control de la tierra, de repente te llama un día a las 3 de la mañana porque se ha quedado en el campo con el tractor estropeado y que estaba poniendo un tratamiento que era la hora óptima para ponerlo, porque no había viento, porque la temperatura, porque no sé qué, y claro, para que permanezca el máximo tiempo posible en contacto con la planta, con la infección que tenga la planta. Y bueno, o microorganismos que son aliados nuestros que también pues, se pueden... Sí, me hablabas antes, por ejemplo, de que la mariquita o la avispa son aliados vuestros. Claro, tanto la mariquita como la avispa lo que hacen es comerse las larvas, los bichos, los gusanitos que puedan estar haciendo daño a la planta. Qué maravilla, debe ser un mundo tremendamente interesante cuando lo conoces verdaderamente por dentro, las particularidades que tiene. Claro, y luego en la bodega, pues lo mismo, muchísima higiene, muchísima limpieza y muchísimo control de todos los procesos, porque claro, cuando tú utilizas químicos, evitas que prolifere cualquier enfermedad, de bacteria, pero si no estás utilizando ningún químico no puedes tener ese control con el vino, entonces se te estropearía y tendría vinagre. Entonces todos los procesos requieren mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y máxima atención en todo el proceso. También me ha comentado alguien que estáis en proyectos de seguir avanzando y seguir innovando, porque la innovación es una punta de lanza en vuestra bodega. Hasta donde se pueda leer y contar, ¿qué tienes en la mente, Marifé?
Bueno, hay una demanda en el mercado importante de vino dulce, entonces estamos trabajando, vamos a sacarlo ya en breve, estamos ya esperando etiquetas y demás. Un vino dulce que va a dar mucho de hablar. 100% ecológico, ¿no? Bueno, pues una bonita novedad además para un año, el número 20, ¿no? de la bodega, que está muy bien. Dentro del mundo empresarial de Extremadura hay una red, que es la red de Mujeres Conectadas M Empresarial, donde también Marifé forma parte. ¿Qué ha supuesto para ti estar en contacto con diferentes emprendedoras y empresarias de Extremadura de esta red, que ya está cercana a las 2.000 mujeres en la región? Pues la verdad, te digo, es que es algo maravilloso, porque, bueno, normalmente he sabido que las mujeres somos como la montaña rusa, ¿no? Que subimos y bajamos por todo lo que son los procesos nuestros hormonales, y luego el día a día, el trabajo, y que eso le pasa también a las mujeres y a los hombres, pues que tienes días que están muy bien, los famosos días buenos y días malos, y días malos, ¿no? De todo empresario. Entonces ahí tienes un apoyo y te identificas mucho, porque claro, comentas los problemas, comentas lo que te está pasando, y te identificas, y aparte te ayudan, te apoyan, ¿no? Porque dices, pues eso me pasó a mí, y te dan consejos, ¿no? Y luego también tenemos nuestro día que nos reunimos, y ahí ya pues luego nos expandimos y disfrutamos, y la verdad es que para mí ha supuesto un empujón. Sí, motivacional también. Sí, total. Y encontrar a unas compañeras de fatiga que están ahí contigo a tope, a lo que haga Sí, falta. porque muchas veces no es solo la charla y la conversación de intercambiar una idea empresarial, sino una idea de cómo gestionar un propio negocio, de, oye, ¿cómo lo haces tú? Y de dónde sacas tiempo, y con quién hablas, y quién te ayuda en este proceso. Creo que es compartir experiencias que al final puedes implementar en tu propio negocio. Exacto, y además necesito a alguien del sector tal. ¿Lo tenemos en el grupo? Sí, no. Que si lo tenemos, pues tiramos del grupo. Que no, pues si alguien le ha ido bien con alguna empresa, pues lo aconseja y... Está claro. Te voy a hacer una pregunta que es una pregunta trampa para todos los que os sentáis en este episodio, este programa de Emprendiendo y Aprendiendo, de Almendralejo Noticias Televisión. Si te cayera 1 millón de euros limpios de impuestos para tu bodega, ¿qué haría Marifé con él? Yo tengo ya el proyecto Lo tienes claro. en mente. Sí. La parte de delante de la bodega, que va a un restaurante, una sala de cata, unos jardines colgantes. Esto sería una atracción, unos jardines espectaculares. Me gusta mucho porque te quedan sueños por lo que veo. Sí, no, de hecho es que no dejo de soñar y de inventar, tengo ahí un montón de ideas, y lo voy a hacer, si no con 1 millón de euros que caiga, poco a poco, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, lo iré consiguiendo. Con la bendita financiación que muchas veces es tan necesaria. Y por último, ¿a quién le debe o de quién se acordaría Marifé Fuentes? ¿A quién agradecería ser la mujer empresaria que hoy es? A mis padres, mi padre y mi madre. El apoyo de mi madre, que es incondicional y que no protesta, no te dice nunca no, está siempre ahí con nosotros y apoyándonos. Bueno, pues ojalá también desde arriba gran Ángel Fuentes esté disfrutando también de esta entrevista, porque la verdad es que Bodega Leneus, el lugar donde estamos, le debe toda esa parte originaria a este hombre que nos dejó, pero que dejó un legado que su familia ha sabido poner en pie, reinventar, innovar y al final poner ese sueño que él tenía, que era una marca, la marca en este caso es Leneus, ponerla en el mapa nacional con sus vinos 100% ecológicos. Muchísimas gracias, estamos estupendos en un marco incomparable, en el lugar donde se esconde el tesoro de Bodegas Leneus, y ha sido un placer charlar contigo, Marifé, volver a conocer vuestra historia, y ojalá que cuando volvamos a sentarnos
tengamos cositas nuevas. Muchísimas gracias y aquí tenéis, seréis bienvenidos, tenéis vuestra casa. Gracias. Pues hasta aquí nuestro segundo programa de Emprendiendo y Aprendiendo, el programa empresarial de Almendralejo Noticias Televisión. Ha sido verdaderamente un placer poder compartir esta experiencia con dos empresarias como Paloma Cruz y como Marifé Fuentes. Y nos quedan muchas aventuras por recorrer, porque en el siguiente programa de Emprendiendo y Aprendiendo vamos a estar con dos empresarios también de Almendralejo que han labrado su propio futuro. Por un lado, Fernando Tolosa, responsable de Ondupac, una empresa ya multinacional que además está creciendo y sigue creciendo en el territorio extremeño y también en el mapa nacional. Y estaremos con Teresa Suárez, una empresaria que emprendió ligeramente tarde, pero que ha demostrado que nunca es tarde para emprender. Su bar, el bar La Teresita, es uno de los bares-restaurantes más codiciados y ahora también más demandados en la capital de Tierra de Barros. Pero eso será en el tercer programa de este Emprendiendo y Aprendiendo en Almendralejo Noticias Televisión.